Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa Educación al Día. ¿Cuál es su informe? Sí, Karina, muy buenas noches. Saludo cordial a todos los educadores y a sus oyentes del programa Educación al Día. Hemos sostenido hoy una importante reunión en el Comité Ejecutivo de FECODE, donde preparamos el pliego de peticiones que se va a radicar y también el plan de acción a desarrollar en este año 2021. Vienen propuestas importantes de movilización y rechazo todavía a la imposición de la alternancia sin responsabilidad y sin cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Tenemos claras orientaciones para los educadores en todo el país. Por eso vamos a dar paso. Usted tiene una entrevista muy importante con el abogado José Sócrates Pérez Mosquera, asesor jurídico de Adidas. Pero permítame compartir con los oyentes primero un conflicto que se vive en la ciudad de Bogotá. Los afiliados o los miembros, los trabajadores de la Unión Nacional de Protección, UNP, tienen serias dificultades y están haciendo algunas reclamaciones. Ahí está el sindicato de los maestros en el distrito de Bogotá, de la ADE, Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación ADE. Está el compañero Mario Alberto Fonseca, abogado y dirigente de la ADE en Bogotá, haciendo el cubrimiento. Escuchemos las impresiones de lo que pasa allá en Bogotá. Karina Andrea Arango Carbonó. Compañeras y compañeros, fraternal y combativo saludo de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación. En representación de los maestros y maestras del Distrito Capital, con mucho gusto les estamos acompañando y les estamos apoyando en su justa lucha y en su justa reclamación, compañeras y compañeros. ¡Viva la justa lucha de los trabajadores de la seguridad! ¡Viva, viva, viva! ¡Abajo la represión del patrón! ¡Abajo, abajo, abajo! Compañeras y compañeros, hoy estamos con ustedes porque se necesita la unidad de toda la clase trabajadora para defender nuestros legítimos derechos. La Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación los acompaña, los apoya y los invita a que sigan haciendo esa justa reclamación y cuenten con nuestro apoyo, compañeras y compañeros. Asociación
Distrital de Trabajadores de la Educación. Presente, presente, presente. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Presente, presente, presente. Central Unitaria de Trabajadores. ¡Viva la justa lucha de la clase trabajadora colombiana! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gracias, compañeras y compañeros. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa La Noche de hoy. Y los maestros continúan en su justa lucha por garantías para el regreso a clases de manera presencial. A propósito de este tema, el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, estuvo en entrevista con el abogado José Sócrates Pérez, hablando sobre normatividad y temas legales relacionados con la alternancia. Escuchemos. Nos encontramos con José Sócrates Pérez Mosquera, asesor jurídico de ADIDA, para que nos hable hoy de algunos argumentos, elementos jurídicos que rodean el tema de moda, el tema de la alternancia. ¿Qué tal, doctor José Sócrates Pérez Mosquera? Bienvenido a este espacio. Cuéntenos, ¿qué orientaciones tiene usted para todo el magisterio, para la comunidad educativa del país en torno a la alternancia? Bueno, comencemos, doctor Sócrates, con esto de las facultades de los gobernantes, de los funcionarios. ¿Quién controla el orden público en Colombia, en los departamentos, en los municipios? ¿Quién tiene las competencias para elaborar protocolos? ¿Quién puede determinar si hay peligro o no en las instituciones educativas? ¿Quién puede determinar si se puede asistir o no a las instituciones educativas? ¿Y qué riesgos pueden correr los educadores, los directivos docentes que convoquen o ayuden a convocar y firmen consentimientos con los padres de familia? Bienvenido a este espacio, doctor José Sócrates Pérez Mosquera. Bienvenido. Omar, muchas gracias por la invitación a este programa que sé que es muy escuchado por los maestros y obviamente la comunidad educativa, con la intención es siempre de dar las precisiones u orientaciones obviamente contemplado en la norma, en la Constitución, y esta vez quise hacerlo, salirme de la rutina y explicar todo el tema de la alternancia a partir de la Constitución Política de Colombia, entendiendo pues que la Constitución en su artículo 4 dice que la Constitución es norma de norma y que en todo caso de que haya controversia entre la Constitución y las normas se aplicará lógicamente la Constitución. A partir de allí entonces, para ir respondiendo a una de sus preguntas, ¿quién tiene el deber de guardar el orden público en un país? Déjame decirte que de acuerdo al artículo 189, numeral 4 de la Constitución Política de Colombia, quien le asiste esa responsabilidad es al presidente de la República de Colombia. Para sostener el orden público, él emite las órdenes y lógicamente a partir de ello se convierte en una situación que debe acatarla de manera inmediata, en este caso los gobernadores, y lo contempla el artículo 303 de la Constitución Política de Colombia, y en su orden entonces iría a los alcaldes municipales,
a través del artículo 315, numeral 2. En ningún momento pueden ellos alterar tal orientación que da el presidente. En el entendido, vuelvo y te repito, de tener el orden público en un país, y más si lo llevamos en esta situación de la pandemia, entonces todos los decretos que salgan alrededor de mitigar tal situación, los alcaldes y gobernadores deben acatar y aplicarlo tal como el presidente de la República lo emite. Así las cosas, si un gobernante, háblese del orden departamental, municipal, considera de que los decretos emitidos por el presidente con funciones de ley, en su contexto hay que ajustarlo en el entendido de preservar el orden público, lo debe hacer, más no vulnerar ese derecho, esos artículos, porque iría en contra de vida. Entonces, en ese mismo orden de idea, tampoco le existe la responsabilidad a los secretarios de educaciones municipales o departamentales, ni mucho menos a los directores de núcleo, que en su efecto, quiero dejar claro, que los directores de los núcleos de desarrollo educativo nacen a raíz del artículo 154 de la Ley General de Educación, y que en el caso del departamento de Antioquia, ellos estaban todos en la gobernación, y cuando llega el señor Fajardo, entonces a través de la resolución 052-789 del 13 de junio del 2012, les asigna unas funciones y lo envía nuevamente a campo, y esas funciones están en el artículo 3 de la misma. Así las cosas, compañeros, el que le asiste la responsabilidad es el presidente de la República. Muy bien, compañero Sócrates, podríamos nosotros ampliar, ir haciendo un recorrido por esa importante diapositiva que usted tiene para que nos aclare una cosita sobre los derechos fundamentales. Primero, hágame un favor y me define qué pasa cuando se chocan dos derechos fundamentales, como son el derecho a la educación y el derecho a la vida. ¿Quiénes tienen la obligación de garantizar esos derechos? ¿Y cómo se dividen los derechos? ¿Son fundamentales, son relativos? Sigue usted. Ampliemos la diapositiva, doctor Sócrates, por favor. Aquí lo importante, Omar, es que la Corte Constitucional ha dicho que no hay derecho absoluto, no hay derecho fundamental absoluto. Porque en el momento en que... Podemos mostrar la diapositiva para que todos los amigos observen el contenido de la diapositiva. Ya voy a tratar. Pero voy a mostrarle entonces sobre los derechos fundamentales, para que lo podamos leer textualmente lo que dice la Corte, porque las sentencias no se analizan, sino que se lee. Ya los responsables de analizar ya lo hicieron. Así las cosas, entonces, para hablarles de los derechos fundamentales, que no son absolutos, la Corte Constitucional, a través de la sentencia 366 de 1996 y en la sentencia 813 del 2014, reitera que los derechos fundamentales no son absolutos. Porque si un derecho fundamental es absoluto, significa que va a vulnerar derechos de las personas. Para encontrarnos aquí, muchos administrativos hablan de que es garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Pero olvidan estos funcionarios también que en el mismo artículo 40, en los artículos 44 y 45 la Constitución Política de Colombia establece como obligaciones y responsabilidades y derechos fundamentales el derecho a la vida y el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. En este caso tenemos dos derechos fundamentales. No quiere decir esto que para que cumplamos un objeto, el sujeto tenga que tener esa supremacía o no haber limitaciones. Tienen que existir limitaciones para poder aplicar en el contexto. Lo que no se puede es violar los derechos fundamentales. Y me explico. ¿Cómo es que no se puede violar los derechos fundamentales? El gobierno nacional, con el teletrabajo y el trabajo en casa, que entre otras cosas estamos aburridos los maestros pues, en volver, y que queremos que FECODE y ADIDA le han dicho sí a la alternancia, pero cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad, conservar la vida, entonces expide una serie de normatividades en el entendido de querer preservar la vida, ese bien jurídico, y obviamente garantizando el derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes con el trabajo, el teletrabajo en casa, no se les está vulnerando el derecho a la educación. Se les está garantizando el derecho a la educación, el derecho a la vida es a ellos, y obviamente el derecho a la vida a los profesores, a su núcleo familiar y a la sociedad. ¿Por qué? Déjeme, Omar, si me permite, leerle para que los compañeros oyentes recojan lo que dice la Corte en esas dos sentencias frente a los derechos absolutos. ¿Les parece? Sí, cómo no. Claro, dele, doctor. Bueno, dice, la razón de ellos estriba en que la necesidad de limitar pues, los derechos y libertades dentro de una convivencia pacífica. Si el derecho de una persona fuese absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. Me explico.
¿Será que no están ocurriendo al interior de las instituciones que presuntamente por asegurar el derecho a la educación, que entre otras cosas, vuelvo y repito, no está siendo vulnerado? ¿No será que esos administrativos están vulnerando el derecho a la salud de los maestros y su núcleo familiar y la sociedad? Pues claro que sí, porque está pasando por encima de ese derecho fundamental que tienen las personas, y la Corte ha dicho que no se puede pasar por encima o vulnerar los derechos fundamentales. Por eso no se pueden considerar los derechos fundamentales como absolutos. También cabe resaltar un argumento homológico, lo cual existe que en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último, sea el objeto, sea también limitado. Entonces se hace la pregunta a la Corte: ¿cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un objeto absoluto? Y aclara a renglón seguido: una cosa son los derechos fundamentales que sean inviolables, y otra cosa muy distinta es que sean absolutos. Son inviolables porque es inviolable la dignidad humana. Yo no puedo buscar como administrativo toda clase de artimaña, de amedrentar, intimidar a una persona, a obligarlo a hacer algo que no debería hacer, cuando estoy obviamente tocando o violando la dignidad humana. Y cuando ya nosotros hablamos de la dignidad humana, ya estamos tocando con derecho internacional humanitario, que eso es lo que nos han puesto a mirar muchos administrativos en sus decisiones administrativas. En efecto, el núcleo esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad es inalterable. Pero el hecho de que predicar su inviolabilidad no implica suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos. O a esto, pues lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. Claro, son adecuables a las circunstancias, y más adelante te voy a hablar, compañero Omar, de unas dinámicas, de unos derechos o acciones dinámicas y otros que son estáticas. Las estáticas son las normas y la dinámica es la aplicabilidad de esa norma de acuerdo al contexto. Mire, ¿qué hizo el Estado? Vamos a asegurar la vida, vamos a trabajar desde casa, también estamos asegurando el derecho a la educación. Claro, adecuaron la situación que estamos viviendo a la situación y están protegiendo el derecho a la vida y obviamente el derecho a la educación. Es por esa flexibilidad, ¿sí? Tranquilo, sí. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza permite al amoldarse a las contingencias siempre que estén las personas. De allí que puede decirse que tales derechos dentro de sus límites son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible, compañero. Esto no lo dice Sócrates, esto no lo dice Becode, esto no lo dice Adida, lo dice la Corte Constitucional a través de la sentencia que les acabo de decir, que es la 366 y ratificado por la 813 del año 2014. Bueno, pregúntame, vamos, por favor. A propósito de sentencia, quisiéramos como que usted nos fuera mostrando en primer plano las diapositivas de otro Sócrates. Permíteme, le hago una pregunta. ¿Qué obligación tenemos nosotros como educadores, los directivos docentes, los gobernantes, secretarios de educación, todos, qué obligación tenemos para responder por la vida de los estudiantes que están matriculados en la institución educativa donde laboramos? Obligaciones constitucionales y legales. Legales. Artículo 2347 del Código Civil colombiano, que tenemos el deber del cuidado por las personas que tenemos a nuestro cargo. Debemos responder entonces hasta que se terminen las actividades, en este caso académica, es responsabilidad de la institucionalidad. Ahora bien, ese deber del cuidado lo asume el rector inicialmente cuando los niños, niñas y adolescentes llegan al colegio, pero el rector transfiere el deber del cuidado a los maestros en el preciso momento que ellos están en clase con los estudiantes. Aquí hay una responsabilidad enorme y que a partir de allí, de esa corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, podemos determinar a las tipificaciones de las penas en el caso de que llegue a ocurrir alguna situación extraña, a responder jurídicamente en el ámbito penal, en el ámbito disciplinario y quizás en el ámbito de una demanda que se llama reparación directa por las responsabilidades civiles contractuales del Estado. Pero el Estado se va a salir muy fácilmente porque él nunca le ha dado la orden a los maestros, en este caso de las instituciones, que tienen que volver a la alternancia. Si usted coge cada una de las resoluciones que ha emitido el gobierno nacional, en sus considerandos siempre dicen que hay que proteger el derecho a la vida y que se vuelve a la alternancia siempre y cuando existan las condiciones de bioseguridad.
Entonces, él no le está obligando ni está diciendo que tienen que volver a la alternancia. Además, hay un concepto totalmente equivocado de alternancia, porque la alternancia significa algo mixto, trabajo en casa y encuentros pedagógicos. Ojo esto, encuentros pedagógicos. Y muchas instituciones están tomando este tema de alternancia como ir al colegio y seguir desarrollando un currículo como que fuera una clase común y corriente. Son encuentros pedagógicos, que es muy diferente. Ahora bien, cualquier decisión que tome los docentes, los directivos docentes y quizás que la JUME, que el consejo directivo, que el consejo académico, está bajo su responsabilidad. Por eso los departamentos no emiten, ni las alcaldías emitirán un oficio o un acto administrativo por el cual ellos estén estipulando tal situación, porque automáticamente la responsabilidad recaería sobre ellos. Bueno, y la ley de infancia aplica aquí en estas circunstancias donde de pronto hay un juego de competencias, quién obliga a quién, pero ninguno te firma. Es decir, le están diciendo a los educadores, vayan a las instituciones educativas, pero cuando se trata de firmar, entreguen un acto administrativo que me obligue a ir, no aparece. Pero bueno, hay responsabilidad ya establecida en la Constitución Política, en la ley de infancia. Hay algo que se puede aplicar también para la protección de los niños, la responsabilidad que podamos tener con esos niños que vamos a tener en las instituciones educativas. Doctor Sócrates. Por supuesto que sí. Te cito 3 artículos de la ley 1098 del año 2006, y es inicialmente el artículo 5 de esa ley, que dice que la naturaleza de esa ley, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en ello son de carácter público. ¿Qué significa público? Que todos tenemos que cumplirlo. De carácter irrenunciable. No puede haber ninguna administración o administrativo, llámese como se llame, o persona natural, que de alguna manera vulnere esos derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, buscando una figura en que ellos sutilmente no se den cuenta que están vulnerando ese derecho. Y ahorita te voy a hablar de un artículo, del artículo 25 del Código Penal, para hacerle claridad frente a los famosos consentimientos informados. Luego, entonces, el artículo 10 de la ley 1098 establece el tema de la corresponsabilidad, es que dice que las actuaciones del Estado, la familia y la sociedad siempre deben propender por garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 18 de esa misma ley establece la integridad personal. Dice que todos debemos actuar con el ánimo, que no se puede someter, a los niños, niñas y adolescentes a situaciones que causen la muerte o sufrimiento. Mi pregunta va, ¿será que si nosotros llevamos a los niños a una institución donde no existen los protocolos de bioseguridad, no lo estamos exponiendo a que se infecten y que quizás les pueda producir la muerte, no solamente a ellos, a su núcleo familiar, porque estos niños van a ir a sus núcleos familiares y pueden infectar al papá, a la mamá, al abuelo o con quien vivan? ¿Será que las autoridades administrativas miraron todo ese tipo de cosas? Allí hay una gran vulneración a ese artículo de la 1098. Ahora bien, el artículo 25 del Código Penal colombiano, ley 599 del 2000, establece que el que tuviese la obligación de impedir algo predecible y no se hiciere, teniendo la posibilidad de hacerlo, entonces se le imputarán los cargos que existan, pues, de acuerdo al Código Penal. Pregunto yo, si un estudiante, un padre de familia, un maestro va a la escuela sin las medidas de bioseguridad, que no son 4, hay que aclararla, que no es el tapabocas, no es el gel, no, hay 100 y pico de acuerdo a la resolución 1721, y entonces no era responsabilidad de la institución, no era responsabilidad de los padres de familia, que tienen un bien jurídico que tienen que proteger, y sabiendo que si van allá, lo más lógico o lo más probable es que se puedan infectar, tenía esa obligación de proteger e impedir esa situación. Ese consentimiento informado no les va a servir absolutamente de nada. Digo los artículos, compañero Omar, porque me gusta hacerlo de esa manera, en el entendido que ubico al lector o al oyente a que lo pueda consultar y extraer sus propias conclusiones, obviamente, de lo que dice la Constitución y la ley. Hablemos de jerarquías. Bueno, en estos momentos, quien toma la determinación última es el Gobierno Nacional. El Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Presidente de la República son quienes aprueban los protocolos. Entre otras cosas, le hago 2 preguntas. Primero, si los maestros, los docentes, los directivos docentes tienen competencia para elaborar esos protocolos que piden en las resoluciones que usted ha mencionado. Es lo primero. Y lo segundo, cuando hay una orden de carácter nacional, ¿debe ser acatada por los gobernadores, los alcaldes, los directivos docentes, los maestros, sí o no? Inicio la respuesta por la segunda.
La orden tiene que ser acatada, y más en un estado de excepción. Ojo pues, el estado de excepción tiene su sustento jurídico en el artículo 215 de la Constitución, y que cuando se declara tal estado, el único que tiene la competencia para legislar, a sacar decretos con funciones de ley, es el presidente de la República, ratificado con la firma de todos sus ministros, y que esos decretos van con posterioridad a que termine el estado de excepción a control político del Congreso de la República. Ni siquiera el Congreso de la República puede legislar en un estado de excepción. Entonces, dentro del estado de excepción podemos incluir el estado de emergencia sanitaria, que de alguna manera lo decreta inicialmente, compañero Omar, el Ministerio de Salud y Protección Social, y es ratificado lógicamente por el presidente de la República. El estado de excepción de emergencia sanitaria lo declara el ministro de la Protección Social con la resolución 1462, si no me equivoco, de agosto del 2020, y fue prorrogado hasta el 28 de febrero del año 2021. Fue por ello entonces que, en concordancia con esa resolución del Ministerio de la Protección Social, el presidente de la República emite el decreto el 039 del 14 de enero del 2021 y prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero del año en curso. Así las cosas, son las dos autoridades inicialmente que deben, o sea, el ministro da en cuanto al tema epidemiológico, y el presidente ratifica con los decretos. No hay ninguna otra autoridad, ni de orden nacional ni departamental, en decir algo contrario a lo que ya haya determinado el presidente. Y para ratificarle su pregunta, la segunda pregunta, déjeme decirle que el artículo 296 de la Constitución Política de Colombia, para conservar el orden público, le compete al presidente de la República. Y esas decisiones que tome el presidente de la República se aplicarán de manera inmediata, de preferencia sobre los demás. Hablo de gobernadores, los altos administrativos, órdenes de los gobernadores, que se aplicarán de igual manera en el ámbito hacia los alcaldes. ¿Dónde está el sustento jurídico? Vuelvo y le repito, está en el artículo 303 de la Constitución Política de Colombia, para el caso de los gobernadores, y dice que el gobernador será agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público. Asimismo, entonces, el artículo 315, numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, señala como atribución de los alcaldes conservar el orden público en los municipios, de conformidad, ojo pues, a la ley, las instrucciones y órdenes que reciban del presidente de la República, no de otros organismos administrativos, compañeros. Entonces, en ese sentido, te doy una claridad frente a la segunda pregunta, con un sustento jurídico que lo hago desde la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, sí. En la primera pregunta que me dices si los maestros tienen la competencia de elaborar protocolos. Hombre, los maestros saben de pedagogía, ellos no saben del tema de salud. Y la Directiva Ministerial 16, emitida el 9 de octubre del 2020, en su ficha técnica establece que se tiene que crear un equipo técnico para elaborar los protocolos, que mínimamente debería estar en la Secretaría de Salud, porque es la que sabe de salud y es la que puede explicar la ruta de qué hacer en el caso de que haya un infectado. Por ejemplo, si sale un estudiante infectado, ¿cuál es la ruta a seguir de parte de los maestros? Si sale un docente infectado, ¿cuál es la ruta a seguir? Entonces, ellos son los que tienen la estadística de cómo se está comportando el virus dentro de su municipio. Entonces, no puede ser que los protocolos sean elaborados solo por maestro o por el rector, que hay en algunos casos que se le ha hecho. Es un mal protocolo. Bueno, doctor Sócrates, usted tocaba aquí, hagamos un paréntesis de su charla, tocaba hace poquito lo de las clases sincrónicas y asincrónicas. Me escriben por aquí que les diga, ¿qué es eso? ¿En qué consisten las clases sincrónicas, el trabajo sincrónico y asincrónico, y cómo se maneja eso en esta época de la virtualidad? Lo sincrónico y asincrónico. No, lo que pasa es que el sincrónico sería establecer por los medios tecnológicos que se tenga para que haya una interacción entre docentes y estudiantes. Lo asincrónico es que no tiene ese tipo de tecnología y que por eso precisamente es el nombre de alternancia, ¿cierto? Porque tener la posibilidad, de acuerdo a las estadísticas que haya de cuántos estudiantes pueden tener un computador, cuántos estudiantes pueden tener acceso a internet, o sea que no todo el tiempo vas a tener todos sus estudiantes de manera sincrónica, pero sí
te puede permitir o te puede dar la posibilidad que en esos encuentros pedagógicos trabajes de manera asincrónica con los estudiantes. Y que otra cosa que le quiero decir a los compañeros docentes, aquí hay un problema muy grave, Omar, y es que dentro del consejo académico debieron haber establecido la manera en cómo se iba a evaluar y trabajar en este tiempo de pandemia, para que a partir de allí entonces quedara como un artículo transitorio en el sistema de evaluación institucional, y que recuerden que el Consejo Académico, de acuerdo al artículo 24, si no me equivoco, si no es 24 es 25 del decreto 1860, establece que el Consejo Académico es un órgano consultor del Consejo Directivo en materia académica. Entonces, cuando nosotros hablamos del gobierno escolar, tenemos que estar inmersos consejo directivo, consejo académico, el rector como representación y ejecutor de lo que se define allá. O sea, que el rector no es la máxima autoridad para que de manera abrupta tome decisiones que afecten la buena funcionabilidad de la institución. Así las cosas, entonces, en esos encuentros académicos asincrónicos se pueden trabajar, o decirles a los niños de qué manera se pueden trabajar los talleres, porque hay que tener en cuenta que estamos atiborrando a los estudiantes de muchos talleres, y eso hace entonces que los mismos muchachos, cuando los entrevisten, sin mediar situaciones que puedan ocurrir los padres de familia, entonces digan, sí, volvemos a la alternancia, compañero. Una gran dificultad que se presenta es lo de las órdenes. A los educadores no le dan orden por escrito, pero sí les envían audios. ¿Cree usted que esos audios, los videitos, los WhatsApp, se pueden considerar órdenes, tienen el valor de acto administrativo? Por supuesto que no. Los actos administrativos tienen que emitirse por escrito. Ojo, pues, me van a escuchar muy bien. Emitirse por escrito. La autoridad competente. ¿Para qué? Para que esos actos administrativos, como en su definición, es la clara manifestación de la administración que puede producir cambios jurídicos, que pueden verse inmersos derechos y libertades de las personas. Entonces se le brinde la gran posibilidad que, como es un acto administrativo de carácter general, se pueda presentar la nulidad simple siempre y cuando haya lesiones de derechos y libertades constitucionales. Y si es un acto administrativo de carácter personal, le permite entonces garantizarle a la persona el debido proceso administrativo de presentar recursos de reposición y apelación para agotarle el requisito de procedibilidad y llegar hasta la demanda de nulidad y restablecimiento de derechos. Así las cosas, los audios, los escritos no son actos administrativos, por lo pronto no se pueden considerar como algo que dependa de una administración seria y que cumpla lo que tipifica la 1437 del año 2011 en el ámbito administrativo. Eso se toma de los mensajes y los audios, es una manera de chantajear e infundir el miedo en los maestros. ¿Para qué? Para que de una manera quizás voluntaria el maestro renuncie a un derecho que es inherente, y cuando ocurran tales situaciones, entonces no tenga que absolutamente nada que reclamar y responder quizás por las situaciones que le puedan imputar. Ahora bien, hay que tener muy claro, Omar y compañeros oyentes, que la ley 137, en su artículo 53, establece el régimen disciplinario, que siempre que un funcionario o un administrativo viole grave e injustificadamente una medida o unos decretos que van en aras de evitar o que vayan en aras de la medida de excepción, pueden ser destituidos por procesos breves a través de la Procuraduría. Y si el proceso, la falta es muy grave, podrá ser destituido de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entendamos que hay alguna autoridad administrativa que está vulnerando esos derechos, esos estados de excepción, entonces tranquilamente con esos escritos se pueden quejar ante la Procuraduría para interponer el recurso disciplinario, pero haciendo una lectura muy a menos a la Constitución, he podido notar que también casa una acción de tutela, por cuanto en esas medidas que se están tomando de manera arbitraria, a ultranza, están violando el derecho a la salud a los estudiantes, a los maestros, siempre y cuando no existan las condiciones, y es un derecho constitucional que se puede reclamar mediante acción de tutela, y vamos a emperar entonces con esas acciones para que los jueces puedan proteger ese derecho. Eso sí, hay que tener los elementos materiales probatorios para decir que no se cumple. Ha aclarado usted quién hace los protocolos, pero esta parte del manejo de la alimentación escolar, transporte escolar, por ejemplo, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se hacen estos protocolos? Es que precisamente por eso tiene que estar inmerso una cantidad de actores,
porque el colegio no es que tiene el contrato del transporte escolar. Ese contrato del transporte escolar lo maneja principalmente el municipio, el alcalde, con un contratista. Entonces ese contratista, ese alcalde, debe llegar y obviamente con el acompañamiento de ese equipo técnico tienen que buscar la alternativa de cómo sería ese transporte para que los niños y niñas puedan llegar de manera segura a la entrada y salida de cada institución. Eso no lo define el maestro, porque el maestro no sabe nada de transporte, el maestro sabe de pedagogía, vuelvo y repito. Los directivos no saben de transporte, ¿ya? Porque su función o su actividad económica es ser docente, no es de otra cosa. Por eso es la articulación de esas interdisciplinaridades para hacer un protocolo bien realizado. Usted, con su experiencia de directivo docente, ¿cómo se ve manejando un grueso número de estudiantes de manera presencial, a los educadores manejando a los estudiantes presencialmente, pero también virtualmente? Porque los estudiantes, uno solo que no vaya al aula, se tienen que quedar en la casa, hay que atenderlo. ¿Cómo ve usted, cómo prevé usted ese panorama y cuál es la responsabilidad del docente como tal? Sobre todo porque el educador no va a estar dedicado ya a la pedagogía, sino al cuidado, al lavado de manos y al cuidado sanitario y en la salud del niño. Doctor Sócrates. Es que es una responsabilidad muy compleja, Omar. Lo primero es porque dentro del tema del trabajo en casa, teletrabajo, entre otras cosas, déjeme decirte que es responsabilidad del Estado, de acuerdo al artículo 45 del decreto 1860, que establece que es responsabilidad del Estado entregarle los materiales didácticos tanto al docente como a los estudiantes. Pero por una cuestión de recursos, el gobierno nacional quiere echarle esa responsabilidad a los maestros y a los padres de familia, que es responsabilidad del Estado. Al maestro le ha tocado poner sus equipos tecnológicos que son personales, volverlos públicos. Y lo más descarado de todo es que muchos rectores inician como amedrentar a los maestros porque supuestamente no contestan un teléfono y que a veces le llaman en horas no laborales, cuando el maestro también está poniendo de su parte su teléfono celular para podernos articular. Es entendible que aquí todos nos toca poner nuestro granito de arena, por eso tenemos que hablar de la flexibilidad. Ahora bien, el tema de la alternancia es un trabajo que es bastante dispendioso en el entendido que sería el maestro trabajar doble o triple, porque mientras estás con unos niños en alternancia, presuntamente en esos encuentros pedagógicos, los otros niños que están en la casa tienen que estar trabajando de alguna manera. Entonces, es repetir las clases quizás, si las instituciones que van pues con sus situaciones de desarrollo pedagógico, repetirlas 2 y 3 veces. Ahora bien, de acuerdo a los alineamientos del ministerio, tienen 60 páginas y a partir de la página 27 se inicia a desglosar una cantidad de situaciones. Dice que el distanciamiento en el aula debe ser de 1 metro y en los espacios abiertos de descanso tiene que estar demarcado que son 2 metros. ¿Cómo hace un maestro para determinar y garantizar de que esos espacios van a estar así estén demarcados? No lo puede garantizar porque imagínate que uno adulto a veces desconoce ese tipo de situaciones y se acerca. Ahora el maestro también tendría que estar pendiente al tema de la desinfección de cada una de las cosas que pueda tocar los elementos que toquen los estudiantes cada vez no sé cuántos minutos lavarse las manos. Entonces la pregunta es, ¿el maestro va al encuentro pedagógico con los estudiantes o va a echarse una responsabilidad supremamente delicada a que tenga que cuidar el niño? Y si de pronto el maestro deja de suplir tales situaciones, se le va a convertir en una situación obviamente tediosa, disciplinaria y quizás penal. Entonces eso es muy complicado y aquí vuelvo y te repito, todos queremos volver a la presencialidad, pero que el Estado garantice realmente esa situación, o que al menos diga quién asume las responsabilidades en caso de que haya un contagio tanto de maestros, padres de familia, estudiantes y sus núcleos familiares, que eso no lo ha querido definir el Estado colombiano, porque precisamente entre estas cosas nunca ha obligado que tiene que estar en la alternancia. Él siempre dice, siempre y cuando cumpla los protocolos de bioseguridad. Perfecto. Orientaciones ahora sí, claro y concreto para los maestros que están escuchándolo. Bueno, si el rector me llama y me dice que está cumpliéndose con los protocolos de la institución educativa y yo voy y verifico que no se está cumpliendo y me regreso a trabajar desde casa, ¿puedo tener algunos problemas con la norma, doctor Sócrates? Ninguno, porque el maestro no se está abandonando el cargo. El maestro no está incumpliendo con sus trabajos. El maestro, de acuerdo al artículo 5 de la ley estatutaria 1721 y su artículo 10, es responsabilidad de su autocuidado y el autocuidado de su familia, la sociedad y ser responsable solidariamente.
Entonces usted se va con la lista de chequeo que tiene la resolución 1721 y si no cumple esos protocolos de bioseguridad, si no fueron aprobados por la autoridad competente, entonces muy sencillamente, señor rector, qué pena, yo no vuelvo a la alternancia porque estamos en el autocuidado, sigo entregando mis actividades desde casa porque no existe y a mí me interesa cuidarme a mi núcleo familiar y ser responsable con la sociedad. El maestro allí no hay cómo aplicar el abandono de cargo ni nada de descuento. Obviamente que ellos dicen es que van a reportar. Otra cosa es aclararle a los maestros que en el tema de reporte la Secretaría había venido trabajando, había venido actuando de manera muy irresponsable y usted puede dar fe de eso, Omar, que en épocas, en el año inmediatamente anterior pudimos a través de tutela tratar de tumbar esas situaciones y también en el municipio de Angelópolis pudimos lograr, porque cuando se trata de descuento, la entidad territorial certificada debe emitir un acto administrativo para que le dé la posibilidad del debido proceso al profesor en este caso para presentar su argumento y luego sí llegar a descontarle. Recuerden que el abandono de cargo no es porque el rector lo determine ni lo diga. El abandono de cargo son días que usted no pueda llegar a justificar y estoy seguro que usted lo va a llegar a justificar porque están trabajando desde casa. Así que no existe esa posibilidad de poder hacerlo. Además, le añado otra cosa. El directivo docente, llámese director de núcleo, no sé qué otros que se han tomado unas atribuciones impresionantes, que los obligue y que los adelante. Está el artículo 428 del Código Penal quien establece que el funcionario público que ejerza funciones diferentes a su cargo podrá ser destituido por ser llevado a la prisión, que puede conducir de 16 a 36 meses e inhabilidades por 80 meses. Le digo los artículos, compañeros, para que lo miremos y lo vamos leyendo. ¿Considera usted, doctor Sócrates, que hay riesgos, que estamos en peligro, que el pico de contagio, la ola de contagio está alta y que tanto docentes como directivos docentes debemos hacer unidad para verificar los protocolos y pensar, reflexionar muy bien para la aplicación de esa alternancia de la presencialidad como modalidad de alternancia? ¿O usted qué ve? ¿No hay peligro? ¿Ya se puede ir a las instituciones educativas? ¿Cuál es su apreciación, doctor Sócrates Pérez? Mi apreciación desde el punto de vista como cualquier ciudadano y lo que escucho de los médicos que saben del tema, porque yo infortunadamente apenas sé un poquito de derecho de salud, no sé nada, es que no existen condiciones para el retorno a clase. Así el ministro de la Salud, por medio de una locución, salga a decir lo contrario. Ya él lo ratificó acá en la resolución 1462 del 25 de agosto, que no existían las condiciones. Además, prohibió los eventos de carácter público y privado que implicaran aglomeración. Eso es lo que vale, no vale la locución. Entonces, siendo así, no existen las condiciones para regresar. Y cuando retomo lo de la sentencia, que me parece supremamente importante, la 366 y la 813, que es que un derecho, por garantizar un derecho absoluto, por garantizar un derecho, lo consideramos absoluto, entonces estamos vulnerando derechos fundamentales de las personas. Y la Corte ha dicho que los derechos fundamentales no se pueden, no se pueden vulnerar, no se pueden violar, sobre pretexto de hacer cumplir uno. Se pegan de que el derecho a la educación es un derecho fundamental, pero déjame, Omar, yo te quiero proyectar aquí para que leamos esta cosita que está por acá, donde dice el artículo 44 y 45 de la Constitución Política, dice superior, consagra que los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes está la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Y el Estado tiene... Recordemos esa norma, doctor, recordemos esa norma. Artículos 44 y 45 de la Constitución. Dice que son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Qué estamos haciendo entonces cuando no hay un protocolo de bioseguridad en esos colegios? Estamos presuntamente cumpliendo un derecho a la educación que, no vuelvo y te repito, no se está siendo violado, pero estamos violando el derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes, como también el de los maestros. Ahora bien, los artículos 49 y 95 de la Constitución Política de Colombia dicen que toda persona, ojo pues, hombre, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado de su integridad de salud y de su comunidad y obrar de conforme con el principio de solidaridad. ¿Te acuerdas cuando hablaba la Corte allá
que tenían que adecuarse, para cumplir esos derechos tenían que adecuarse, porque actúa con un principio de solidaridad, respondiendo a ¿qué? Acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Entonces, ahí está más que claro, de pronto algunos interrogantes que los maestros y la comunidad educativa puede tener. Claro, finalmente recomendaciones a los maestros que están angustiados, que no saben qué hacer, porque el directivo docente les está diciendo que tienen que irse ya en próximos días a las instituciones educativas. Hay padres de familia que no van a mandar a sus niños y de 40 estudiantes van a ir 20 van, 20 no van. Su orientación y su recomendación para tranquilizar a los maestros, doctor Sócrates Pérez. ¿Cómo actuar? Mi orientación te la voy a tratar de responder del orden público como derecho del ciudadano, ¿verdad? Y ese orden público como derecho del ciudadano lo vamos a mirar en dos partes, que sería una parte estática que produce ordenamiento y una parte dinámica que es la parte que entra a la seguridad de la sociedad dentro de un Estado. ¿Qué significa esto? Que en la parte estática vamos a aplicar la ley y la Constitución, obviamente si hay extralimitación de la ley se aplica la Constitución, y la parte dinámica es la de adecuar esas normas que puedan brindarle a esa sociedad dentro de un Estado esa gran garantía de un ambiente sano, de protección a la salud, de protección a la vida, y no por el contrario vulnerar eso. Así las cosas no tienen competencia esas autoridades que están de alguna manera obligando o intimidando a los maestros para ir allá. El maestro no tiene obligación. Y con esto, Omar, porque recuerden que el calendario escolar para el 2021 estableció que a partir del 2021, del 18 de enero, se iría la alternancia con los grados 11, CLEI 6, grados 12 y 13 para el caso de las normales, más no ha dicho que se va en preescolar y ni hasta el grado décimo. Lo que tengan de preescolar a grado décimo es ilegal, el maestro se puede negar a no ir porque no es ilegal. Siguen trabajando desde casa, que es la legalidad. ¿Y dónde lo ratificó el presidente de la República? Lo ratificó en el decreto 039, en su artículo 9, que dice que se continúa el teletrabajo y el trabajo en casa para todas las instituciones públicas y privadas del país, extendida a los contratistas, siempre y cuando su presencia no sea indispensable en ellos. Entonces, como son órdenes presidenciales que tiene que regirla el departamento y los municipios, yo como docente me proyecto o me sustento en ese artículo que le acabo de decir. Me cuento que he conocido, porque no todos los directivos docentes, no todos los jefes de núcleo y rectores están queriendo aplicar irresponsablemente la alternancia por algunos intereses, porque sabemos nosotros la presión que se ejerce desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, y me consta, como ejecutivo de FECODE que lo soy, donde afirman, no le mandamos personal administrativo si no se comprometen a la alternancia. No les giramos los recursos si no se comprometen a la alternancia. Sabemos esa presión. Sin embargo, los sindicatos como UDIREA, me consta eso, FENDIDOC, USDE, que son organizaciones de directivos docentes, han dicho, junto con FECODE, no vamos a la alternancia, no vamos si no se cumplen los protocolos. Y sí iremos, queremos regresar, como usted lo dijo, cuando se cumplan todas las condiciones de bioseguridad, cuando se mitigue la ola de contagio en las instituciones educativas. Pero finalmente, doctor Sócrates Pérez Mosquera, asesor jurídico de ADIRA, cuénteme, finalmente, sin querer asustar ni a uno ni a otro, ¿cuáles son las responsabilidades civiles y penales, administrativas, a las cuales nos enfrentamos los directivos docentes y docentes en esta época donde nos quieren forzar, presionar a la alternancia, doctor Sócrates Pérez? Bueno, antes de hablar de esas implicaciones, quisiera decirle que el deber de la función pública es satisfacer las necesidades del público. Entonces no puede haber una amenaza de parte de las autoridades administrativas diciendo que si no se vuelve a la alternancia, pues no hay giro de recursos, que eso sería una causal de mala conducta, y se podrían llegar a disciplinar a esos administrativos que llegan a tal situación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, no hay ese condicionamiento que para girar un recurso, de acuerdo que estén las necesidades que tenga esa condición. Y lo otro es que cómo vamos a trabajar al revés, por Dios. ¿Cómo vamos primeramente a decir sí y llegar a la institución y luego enviar supuestamente las personalidades que se necesitan? Antes debería ser al contrario, garantizar esas personalidades para que el directivo docente y los docentes tengan la tranquilidad de que existe el personal y que al menos se está cumpliendo con el tema de los protocolos. Y quiero presentar unas excusas muy respetuosas,
que cuando yo digo los rectores, pues yo sé que hay muchos rectores y obviamente sindicatos de directivos que están muy de acuerdo con esta tónica de FECODE, Sadida, Fendido y demás, pero hablo, generalizo, que es, a mi juicio, pues me estás haciendo caer en cuenta que es un error. Bueno, saco o excluyo a esos directivos docentes que son muy consecuentes con la Constitución de la ley. Ahora bien. Un aplauso para ellos. Claro, claro que sí, un aplauso para ellos. Bien. Ahora, las consecuencias penales. Ahí está el artículo 368 del Código Penal, que establece que la persona que vulnere un estado de excepción o medidas de excepción que traten de la proliferación de una pandemia incurrirán en prisión de 4 a 8 años de cárcel. El que prolifere pandemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años de cárcel. Me explico. Puede haber maestros o padres de familias o estudiantes que son asintomáticos. Sin darse cuenta, pueden contagiar a muchas personas y no se dan cuenta que tenían el virus, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo nos contagiamos. Además, que no es el único el tema del tapaboca, el gel y el antibacterial que nos va a decir que nos estamos protegiendo. Hay otras medidas que no las estamos cumpliendo nosotros, pues al interior y obviamente entre el curso de la sociedad. Ahora, me dicen, yo soy muy extremista. Yo lo que tengo que decir es lo que pueda llegar a ocurrir en caso de que no se pueda o no acatemos esa situación. Yo pensaría inicialmente, vamos a demandar al Estado. Y el Estado va a decir, qué pena, es que yo en ningún momento le dije que era obligación y le dije siempre y cuando cumplan los protocolos de bioseguridad. ¿Ustedes sabían que no los cumplían? Entonces responda, se van a dar las manos. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, y voy para la responsabilidad contractual del Estado, establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen sus agentes, por causal de omisión o extralimitación. Por eso es muy importante que cada persona conozca sus funciones, hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. Y eso lo tipifica el artículo 122 de la Constitución, que dice que todos los funcionarios públicos tienen que tener una función y si no la tienen, tiene que haber un manual de funciones. Y si no están dentro del manual de funciones, entonces tiene que existir, cuando se contrató, mediante la resolución o el acto administrativo, tienen que haberle designado unas funciones. Precisamente es para delimitar cuándo hay omisión o cuándo hay extralimitación. Cuando nosotros presentemos esa demanda ante el Estado, que se llama reparación directa, el Estado va a decir es que no le di la orden. O el Estado puede repetir hacia la persona que pudo haber dado esa orden y que haya causado esos daños antijurídicos a cualquier miembro de la sociedad. En el aspecto disciplinario, claro, el artículo 6 de la Constitución Política establece que las personas responderán por infringir la Constitución y la ley, pero los funcionarios públicos lo serán por infringir la Constitución y la ley, pero además por omisión o extracción de sus funciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a aplicar la ley 734 del año 2002, el Código Disciplinario Único, específicamente, de acuerdo a la falta, podemos hablar del artículo 48, que puede haber destitución, y esto también lo ratifica el artículo 53 del estado de excepción, que puede dar inclusive estas inhabilidades. Estos como para hablarle ya esos tres temas que serían los más tediosos allí, que se pueden ocurrir en una decisión administrativa no mirando las proyecciones o las consecuencias que se pueda traer con esa decisión administrativa que se está tomando. Yo tengo dos preguntas rápidas para dos respuestas corticas. En el derecho no hay respuestas cortas, porque yo tengo que sustentar lo que digo. ¿Qué hacer frente al consentimiento que están pidiendo los padres de familia? En las instituciones educativas de Medellín está regado esto. Están poniendo a firmar a los padres de familia un consentimiento, no sé si a los educadores. Y lo segundo, ¿qué pasa si los educadores se niegan a estar en los comités de alternancia? Bueno, aquí hay un tema de lo que qué pasa con los consentimientos presuntos. Ya te había dado incluso esa respuesta con el artículo 25 del Código Penal colombiano, quien dice que quien tuviese el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a las penas contempladas en el Código Penal. ¿Cuáles son las penas contempladas en el Código Penal? Ya le acabé de hablar de dos, del artículo 368 y el 369 de la Constitución. ¿Quiere decir esto? ¿Qué se orienta a los padres de familia frente a este consentimiento asistido?
que no lo va a eximir de responsabilidades penales, disciplinarias y administrativas, en caso de que sean algunos funcionarios públicos. Si no funcionarios públicos, tampoco lo va a eximir de responsabilidades penales, porque usted conocía que dando la orden de que tuviese el niño en una institución donde no están los protocolos, lo va a llevar ¿qué? A que se infecte, a que ya se muera. Y usted tenía el deber jurídico de impedir ese resultado. O sea, que ese consentimiento informado no sirve absolutamente de nada. Esa es una situación demagógica que están utilizando las mismas administraciones para inducir a que el padre de familia firme eso y lavarse ellos las manos. Como el Estado le echó la responsabilidad a las administraciones, ellos están buscando a quienes echar esas mismas responsabilidades con una cantidad de argumentos vagos que no tienen asidero jurídico. Sobre la segunda alternancia. La segunda pregunta sobre el comité, si un maestro se niega a estar en el comité de protocolos. Sí, el comité de alternancia. Porque es que el comité de alternancia ya me vas a hablar de presentado, porque el comité de alternancia esa situación de alternancia la debería presentar era, de acuerdo a la directiva ministerial 16, en su segundo inciso dice que es las entidades territoriales certificadas que tenían 30 días para presentar al MEN y a la comunidad educativa el tema de alternancia. Y entonces el tema de alternancia, de acuerdo al punto 5.1, le decía a la entidad territorial certificada cómo deberían conformar ese comité técnico a nivel departamental, a nivel municipal, y llevarlo a nivel institucional. Si dentro de ese comité establece que hay un maestro que tiene esa característica, pues de luego que no se puede negar a establecer o a ser parte de ese comité, ¿cierto? No se puede negar, porque ahí lo establece la directiva ministerial 16. Muy bien. A estar en el comité para ayudar a construir. Hablemos de los maestros que tienen 60 años y que tienen enfermedad, pero Respital no está dando los certificados. ¿Qué pasa y qué hace el educador para no asistir y no atender el llamado del directivo docente? Hay una cosa, Omar, que prevalece frente a la otra. Yo no puedo poner por debajo el formalismo frente a lo esencial. Lo esencial aquí es que el maestro tiene esa situación de comorbilidades o tiene la edad de 60 años. Y yo a partir de allí podría decir, acá pues sin haberlo de pronto consultado, que la red vital también se puede estar curando en una situación de demanda para cuando se establece esos certificados a las instituciones educativas, porque es deber de las instituciones, de las entidades, si pongamos si es el municipio o la red vital, hacer el cruce de información interna para tener esas certificaciones de los maestros que tienen esas dificultades. ¿Por qué? Porque es muy probable que se lleguen las certificaciones dadas por la red vital, y recuerde que nosotros en las instituciones, vaya la redundancia, no somos muy culto que digamos para guardar informaciones muy delicadas de salud. De hecho, la misma ley prohíbe que esas informaciones que están en las historias clínicas, donde se contemplan enfermedades de base de cada persona, puedan ser difundidas por medios a que no les interesa, que se pueden dar por pedido del mismo docente o en su efecto si es para materia de investigación. Entonces, yo creo que de pronto lo que está haciendo la red vital es no dar las certificaciones, pero esto no implica de que el maestro pierda el derecho, porque el maestro podría tranquilamente solicitar su historia clínica y entregársela al rector, porque ahí es que está la situación de salud que tiene el maestro, y el certificado es meramente un formalismo, porque la certificación está allí en la historia clínica. Así las cosas no puede el maestro perder el derecho que la red vital no le haya dado tal certificación. Una vez usted haya entregado su historia clínica, que es donde contempla que tiene tal situación, usted sigue trabajando desde casa, porque esas son las excepciones que el mismo ministerio dijo que no se podían ir esos maestros precisamente porque esto es un propenso a que si salen infectados, lo más probable es que se puedan morir, al igual que los maestros que tienen 60 años de edad. Tengo 40 años, estoy muy sano, no tengo nada, pero vivo con dos ancianos de 90 años uno y de 100 años el otro. Y aquí hubo un enfermo de COVID. Me están diciendo que tengo que ir a la presencialidad. ¿Voy o no voy? Y si no, ¿qué pasa? Mira, esa es una situación, Omar, que sí hay que hacer un análisis muy cauteloso. Y allí es donde la Corte Constitucional dijo que la dinámica estática tiene que, o sea, la dinámica estática, que es la ley,
tiene que mirarse para su aplicabilidad del contexto. Si yo tengo en mi núcleo familiar 2 personas que tienen esa característica y que muy probablemente que yo no tengo cómo dejarlo ni quien me lo cuide, yo salir a la alternancia significa poner en riesgo a esas personas. Lo más probable es que yo debo comunicar a las autoridades administrativas comentando los hechos, obviamente con los elementos materiales probatorios, y buscar una alternativa de que se pueda trabajar, porque aquí, vuelvo y te repito, lo que se está preservando es el derecho a la vida de las personas, de su núcleo familiar y de la sociedad, y actuar de manera responsable y humana. Así las cosas, entonces, lo primero que se debe hacer es comunicar a la entidad territorial competente la situación, obviamente con los argumentos o con los elementos materiales probatorios, para que desde allí se puedan tomar decisiones al respecto de los maestros que tienen esa situación. Ha sido el doctor José Sócrates Pérez Mosquera, asesor jurídico de ADIDA, quien ha estado con nosotros en su programa Educación al Día. Muchas gracias, doctor Sócrates Pérez Mosquera, por estar con nosotros en este espacio. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.